como pudimos ver después del combate que te preguntaba Joe Rogan, ha dejado muy claro que su objetivo es ser doble campeón. Pero es curioso porque eso implicaría que subiese a por Leon Edwards, y Leon Edwards ha dejado claro que después de su defensa contra Belal, en caso de que sea satisfactoria, que también le gustaría ir a por el doble campeonato. Entonces, ¿cómo queda la cosa? Que Dana White dice que en caso de que peleen Ilya contra Max Holloway, lo más probable es que el BMF no esté en juego. Y hace muy poquito, comentaste, Álvaro, también subiste un vídeo que el BMF era la llave a Conor, porque era un cinturón que podía interesar para una posible superfight después de cara a que la UFC viniese a España y todo lo que teníamos en mente, ¿no?, en torno a ese proyecto. ¿Cómo ves tú el hecho de que el BMF no esté en juego y si crees que eso ya aleja totalmente las posibilidades de ver a Ilia Topuria enfrentando a Conor McGregor? ¿Tú crees que esas serían las dos peleas a hacer para poder posicionarse en una lucha por un segundo cinturón? Sí, ahora mismo sí. Se me ocurre una tercera pelea, que es Aljamain Sterling. Sterling también se va a postular como un claro candidato a ir a por el cinturón del peso pluma después de subir desde el peso gallo, ¿no?, para dejarle hueco a Merab Dvalishvili. Pero bueno, chicos, como ya estaba comentando, aquí, como podéis ver, tenemos un invitado que no necesita presentación, pero se la damos de todos modos, como no. Y como podéis ver, Álvaro Colmenero, chicos, para quien no lo conozcáis, periodista, narrador deportivo, redactor de ABC, creador de contenido y, como ya he mencionado previamente, todo un referente de las MMA en España. Y aquí lo tenemos. Te decía, Yeste, muy buenas a todos, chicos, que es un auténtico placer que te había conocido en WoW. Ya te lo dije allí, que estás haciendo un trabajo muy bueno, que me apareciste una vez, te empecé a seguir y me gusta lo que estás haciendo. Cada vez somos más, cada vez está creciendo esto más. Y aquí, ya te digo, todo lo que sirva para impulsar las MMA será bienvenido. Y también te comentaba que es un momento muy bueno para hacer esta charlita, aunque vamos con el tiempo bastante limitado todos. Pero es que está la expectación por las nubes de McConnor, de Maslam, hay muchas cositas que hablar. Total, la verdad que está el panorama guay. Sobre todo, muchas gracias por tus palabras, me hace muchísima ilusión, ya te lo dije. Y nada, pues con muchas ganas de comentar pues un poquito todo lo que está pasando, ¿no? Si te parece, podríamos empezar con el post-UFC 302 y hablando un poquito de la victoria de Islam Makhachev. ¿Cómo viste tú la actuación de Islam, Colme? Yo vi una actuación que aquí me tengo que apuntar un tanto, en el club de Eurosport, si alguno lo vio, fue bastante réplica de lo que había analizado previamente. Me gustó mucho la actuación, creo que ambos, cada uno en el campo en el que previsiblemente iban a ser más vulnerables o menos efectivos, dentro de que son buenísimos en todos los campos, desarrolló un nivel de pelea muy alto. Es decir, los derribos quedaron bastante aplacados por parte de Dustin Poirier, que hizo un campamento muy bueno en cuanto a la mejora de defensa de derribo o sobre todo la defensa aplicada al tipo de derribo que le iba a lanzar Islam Makhachev. Creo que tuvo una efectividad de 5 derribos de 16 que intentó, es decir, menos de prácticamente uno cada 3. Es muy buena defensa de derribo. Islam Makhachev, que sabemos que no es Khabib y que tiene muy buen nivel de striking, yo lo comenté, que me parecía que en cuanto a recursos incluso era superior a Poirier arriba, pero no en cuanto a efectividad y a los golpes, ¿no?, de Dustin, que son tremendos. Si te toca, probablemente te noquee. Pero tuvo un desempeño muy bueno arriba, muy, muy bueno. Y especialmente no fue por la efectividad en el striking, sino la efectividad en la inteligencia de combate aplicada en el striking. O sea, yo creo que la principal clave que llamaba la atención en el intercambio de golpes fue el timing que tuvo y el manejo de la distancia Islam Makhachev. Dustin Poirier siempre utiliza el jab para entrar y un jab además que se convierte en un directo prácticamente y que también hace daño. Pero es que ese jab nunca llegaba. Ese jab con el pasito atrás de Islam Makhachev siempre se quedaba en el aire y por lo tanto en el tercer, cuarto, quinto golpe, que es donde Dustin Poirier es muy efectivo y muy peligroso, no llegaban nunca porque ya le cortaba de primeras la combinación y se salía de la zona de peligro. Entonces me pareció una actuación muy buena de Islam y Dustin Poirier pues hizo que el combate fuera una guerra, hizo que el combate tuviera mucha expectación en todo momento, porque aunque no vi peligrar realmente al ruso, sí que le vimos dañado, más dañado que nunca. Entonces eso te hace también que se convierta en una super pelea y que no fuera tan dominante Islam Makhachev, más allá de que ganó bien. O sea, aunque hubieran llegado las cartulinas, ganó muy bien, dominó el combate. Pero creo que fue una buena actuación de los dos y que Poirier con sus limitaciones, el partió la nariz en los primeros asaltos, la lucha que tiene todo el rato asomándotela o amenazante, ¿no?, directamente Islam Makhachev, pues
pues al final se impuso eso. Las limitaciones que tuvo Dustin Poirier no fueron suficientes, no las pudo superar contra este tío que ahora mismo es el mejor luchador de la UFC. Justo ahora que comentas eso, primero toda la razón con lo que has dicho. Creo que sin duda Dustin Poirier tuvo un papel muy bueno dentro del combate, dentro de la dominancia que ejerció Islam. Se notó muchísimo el campamento con la ayuda de Gamrot, cómo trabajaron muy bien los derribos y cómo estudiaron, ¿no?, a Islam y prepararon el game plan. Pero justo que comentabas el tema de que ahora mismo es el mejor luchador de la UFC. Hace poquito también salen las declaraciones de Dana White, en las que decía que estando John Jones en activo no podías poner a Islam por delante de John. ¿Cómo crees, cómo ves tú esas declaraciones de Dana? A ver, son declaraciones acertadas si utilizas la perspectiva que a ti te interese para que sean correctas. Es decir, el tema de los rankings siempre en UFC tiene la variante de donde los vires, ¿no? El mejor peleador de todos los tiempos sí que es, sin duda alguna, John Jones. El peleador ahora mismo más dominante, con más actividad, que esté sacando un nivel de combate contra unos contendientes de altísimo nivel y peligrosos, no es comparable lo que está diciendo Islam Makhachev con cualquier otro. Bueno, es comparable siempre, pero va a quedar por encima Islam Makhachev. Hay que diferenciar y hay que ver las perspectivas. Si ahora mismo mejor luchador significa que esté más activo, que esté defendiendo bien el cinturón, que sea dominante contra contendientes de alto nivel, Islam Makhachev es el número uno. Si hablamos de todo el recorrido de carrera, de legado, de leyenda, pues John Jones va a estar por encima, obviamente, de Islam Makhachev. Y incluso te diría que hay otros por encima de Islam Makhachev si tomamos esa terminología. Pero ahora mismo si hablamos de nivel deportivo que esté sacando, de dominancia y demás, de dominación, pues Islam Makhachev es el número uno. Yo creo que tienes toda la razón. Además, creo que es muy importante lo que tú dices, qué tenemos en cuenta cuando estamos valorando quién es el rey del pound for pound ahora mismo. Y el otro día vi una estadística que desde su último combate con Cyril Gane, Islam Makhachev ha peleado 8 veces. Entonces yo creo que no se puede comparar, al menos de cara a formar unos rankings. Creo que es evidente que Islam ahora mismo, desde mi punto de vista al menos, merece estar por delante de John, independientemente de la carrera que ha tenido el astro americano, ¿no? Volviendo a Islam y a los planes, como pudimos ver después del combate que le preguntaba a Joe Rogan, ha dejado muy claro que su objetivo es ser doble campeón. Pero es curioso porque eso implicaría que subiese a por Leon Edwards, y Leon Edwards ha dejado claro que después de su defensa contra Belal, en caso de que sea satisfactoria, que también le gustaría ir a por el doble campeonato. Entonces, ¿cómo queda la cosa? Nos estamos metiendo en una dinámica de dobles cinturones que creo que es bastante tóxica para el resto de peleadores de la división. El doble cinturón tiene que ser un ascenso de legado cuando tú ya no puedes ascender más dentro de la división. Es decir, te lo tienes que ganar. A mí algún comentario me hicieron de esto que estás diciendo de Makhachev no lo has dicho con Topuria. Y yo decía, no lo he dicho con Topuria porque todavía no se me ha dado la manera en un análisis de poder expresarlo. Pero si Topuria ahora está pensando en Makhachev, cosa que sé que no, yo diría que eso es incorrecto. O sea, lo primero que tienes que hacer es acabar con los contendientes. Los contendientes pueden ser muchos. Si ponemos 10 contendientes, igual me parece excesivo. Creo que se puede llevar el premio antes de intentar el segundo cinturón. Pero mínimamente, con los 3 primeros contendientes de la división, tienes que haber acabado, tienes que haberlos barrido para poder tener la siguiente oportunidad. Bien es cierto que si tomamos el caso de Leon Edwards, te podría llegar a decir incluso que se lo merece más que Islam Makhachev, que es el que más ha pregonado que quiere subir a por el cinturón del peso welter, ¿no? Leon Edwards sí que te diría que quizá le podemos encontrar ahora nuevos contendientes, por ejemplo, en sacar Ramonov, ¿no? Pero es verdad que ha barrido a Kamaru Usman 2 veces cuando era el campeón, a Colby Covington, y ahora tocaría a Belal Muhammad, que es un claro contendiente. Pero sigo viendo en la división, ya te digo, alguna pelea posible que me haría ver que todavía no hay que darle esa oportunidad. La primera de todas y la más clara es la que te acabo de comentar, ¿no? Sabkar Rakhmonov le puede poner en un aprieto demasiado grande. Entonces, creo que tienes que acabar con toda tu división para tener ese premio. Si Topuria tuviera esa intención, yo le diría, todavía tienes que acabar con varios contendientes. Por mucho que hayas ganado el contendiente mejor, más Holloway es otro claro contendiente. Brian Ortega, si se acaba dando también, sería un contendiente y se lo merece. Y aunque tú sepas que eres mejor que él, es verdad que siempre tienes que acabar demostrándolo, que para esto son los combates y es la UFC. Y en el caso de Islam Makhachev, mínimo Arman Sarukian, y se me ocurre que podría llegar algún peleador más en ascenso, por el cual creo que podría llegar
a decirte no, alguna cosita más tiene que hacer para acabar defendiendo el cinturón. Bien es cierto que Islam Makhachev, yo le veía, por ejemplo, un posible contendiente, Benoit Saint-Denis, y coge Poirier y se lo carga. Es verdad Total. que a Charles Oliveira no tuvo su noche y Charles tiene herramientas para ganar a Islam Makhachev, ya, pero ya has perdido. Justin Gaethje viene de la derrota contra Holloway, si no creo que era otro claro contendiente. O sea, yo mínimo le habría dado a Arman Sarukian y a Justin Gaethje a Islam antes de intentar el doble cinturón. O sea, lo que quiero reflexionar es que no debe ser tan a la ligera y que es un criterio que utilizo para todos. Por mucho que seas mejor que ciertos contendientes y tú seas consciente de ellos, primero los tienes que ganar. Creo que tiene que ser un premio grande y una escalada de legado cuando ya has barrido la división. Y es curioso porque además Islam Makhachev, comentando el tema del doble campeonato de Topuria, en caso de que tuviese intenciones, decía que creía que lo primero que tenía que hacer Ilia era también limpiar su división. Entonces me parece un poco curioso, ¿no?, que también esté hablando de esto cuando eres el primero que le está exigiendo a Ilia que limpie su división, que pelee contra Mopsar, que pelee contra, bueno, pues los nombres que tenemos ahora mismo, ¿no? Entonces es curioso. Yo creo que la principal problemática que está surgiendo con los dobles campeonatos y los dobles cinturones y lo que puede pasar es el estancamiento de dos divisiones. Porque ya entras en una dinámica en que si tú tienes los cinturones en dos divisiones, automáticamente vas a tener que empezar a defender en una división o en otra. Por ende, una de las dos se va a estancar. Y eso creo que es una problemática a largo plazo para la UFC también. Sí, por eso tiene que ser algo muy exclusivo, muy, muy poco común. Tiene que ser algo que de verdad vaya a compensar el poder bloquear durante X tiempo una división y que le des esa oportunidad. Luego también depende mucho del campeón. Por ejemplo, si Volkanovski se hubiera llevado el cinturón del peso ligero contra Makhachev, estoy convencido de que habría sido un campeón muy activo, porque él siempre lo es. Entonces, si cada 3, 4 meses coges y defiendes uno de los cinturones, realmente no estás estancando tanto la división porque un campeón ya como mucho pelea 2 veces al año defendiendo su cinturón. Lo lógico suele ser eso. Hay excepciones, pero no se ve mucho. Pero si no eres un campeón activo, es un estancamiento muy grande. ¿Cuándo se puede permitir? Cuando estás creando una super mega estrella y te va a rentar a nivel mediático y a nivel de números, económico, a todos los niveles, ¿no? Pero debe ser algo muy extraño y hay ahora mucha tónica de decir quiero ya el segundo cinturón. Habría que caparlo bastante, limitar esto a que se haya barrido la división. ¿Cómo se barre una división? Pues en 3, 4, 5 contendientes mínimo, ¿no? Y contendientes serios. Así sí que yo creo que te puedes llevar la oportunidad. Y sobre todo, también la UFC es muy interpretativa. Entonces, es verdad que a lo mejor puedes haber ganado solo a 2 contendientes, pero mirar hacia abajo y ver que entre esos 2 contendientes y el resto hay un escalón de nivel muy claro. Pues ahí igual no merece la pena que estés ganando al tercero, al cuarto o al quinto, que sabes que no te va a dar una pelea grande, ¿no? Hay quizás sí, es más de interpretar cómo está la división, no solo cuestión de números, pero lo lógico es que necesites ganar al mínimo a 3 contendientes. Justamente Diego lo comentaba por el chat, que consideraba que mínimo entre 3 y 5 de defensas de título antes de ir a por el segundo cinturón y creemos que sería lo razonable. Volviendo a Islam, como todos sabemos, pues Belal Muhammad es el contendiente ahora contra Leon Edwards. En caso de que ganase, ya ha dejado claro que no va a pelear contra Islam Makhachev. Son compañeros de entrenamiento, tienen muy buena relación y Belal ha insinuado en una entrevista que cree que Islam tendría que subir directamente al peso medio e ir a por Dricus Du Plessis, que le vería capaz de ganar peso medio. Digo, esto se está volviendo loco ya. ¿Cómo verías tú un posible enfrentamiento entre Islam y Dricus Du Plessis? Yo creo que ahí se le está yendo un poco la olla. Es verdad que todo este tipo de peleadores, en el sentido de Islam Makhachev, por ejemplo, que es un tipo muy grande y que hacen unos recortes de peso extremos, andan fuera de campamento muy, muy por encima de sus categorías. Entonces, no sería algo, digamos, imposible de acometer un intento de 2 divisiones más en el peso medio. Pero creo que se ha hecho una carrera muy inteligente con Islam y aunque se piense o se sienta como un superhéroe, hay ciertas barreras que no creo que vaya a cruzar. Entonces, lo veo bastante descabellado ahora mismo. Yo creo que, para empezar, creo que va a ser muy difícil que gane Belal a Leon Edwards. Y para seguir, veo más difícil aún que Islam Makhachev saltara a 2 divisiones para irse al peso medio. Y que la UFC quisiera, no sé, sería un poco extraño. Pero bueno, aquí puede pasar de todo, también te digo. Total, quién sabe. Al final la UFC es muy loca y más ahora como está el programa y ya nunca sabes por dónde te van a salir, ¿no? Pero bueno, dejando a un lado el tema de Islam, que está todo un poquito del aire y ya iremos viendo al final cuáles son los siguientes combates que le van surgiendo o las siguientes posibilidades.
Quería también tocar un poquito el tema de UFC 303. ¿Qué pasa con Conor? Álvaro, ¿qué está pasando? Hoy sube una foto en camilla sonriendo. Yo ya no sé si nos está troleando a todos, si es que le gusta jugar con su influencia para generar expectación. ¿Por dónde crees que van los tiros? Yo creo que los tiros van por alguna pequeña lesión. Está bastante acertado Helwani cuando dice que este tipo de incidentes pasan en la gran mayoría de carteleras. Lo que ocurre es que no hay una rueda de prensa agendada y por lo tanto no tienes que hacer ciertos movimientos que destapen que eso está ocurriendo. Y pasa muchas veces también con peleas estelares. Ahora mismo tiene que haber mucha tensión. Esa información, la verdad que es de las pocas veces que están logrando que sea totalmente hermética y no se sepa nada. Seguramente también porque el equipo de Michael Chandler no debería de saber qué pasa exactamente con Conor McGregor, porque si finalmente hay pelea, como parece en los últimos momentos que está yendo todo favorablemente de que esa pelea suceda, al final sería contar con una ventaja, si sabes que está tocado de la rodilla derecha o del hombro izquierdo. Entonces se está haciendo un hermetismo brutal. Yo creo que realmente sí que es una pequeña lesión. Creo que están, todo esto obviamente son elucubraciones, pero me da la sensación de que están esperando a una evolución de un par de días, 3, para ver si se puede tener un ok médico o no. Y el hecho de que esté en la camilla no creo que sea un troleo. He leído mucho por ahí el mega troleo de Conor, se está marcando un King Ryan, pero al nivel físico y tal. Yo creo que no. Una rueda de prensa donde vas a tener una promoción y una publicidad brutal no se cancela así como así, simplemente para que haya más expectación. Por lo tanto, algo ha ocurrido. Y lo que sí que creo es que es una lesión pequeña y es tan grande el conglomerado de este combate, es tantísima la inversión en promos, en la taquilla vendida más económica, ¿no? De la historia más cara, entradas en el gallinero por $1.000. Creo que es tan fuerte todo que no se puede tirar así como así. La UFC está presionando o está esperando el máximo tiempo posible para que Conor acabe subiéndose a la jaula y no se les caiga. También es verdad que esto juega en contra de su plan B. Cada momento que pasa, menos tiempo tienes para actuar, aunque ellos estén moviéndolo entre bastidores y obviamente ya ha habido llamadas a ciertos peladores para reemplazar a Conor McGregor y enfrentarse a Michael Chandler. Yo ahora mismo lo que pienso es que es una pequeña lesión. Sí que es verdad que aparece sin camiseta, tal, pues yo lo primero que he pensado, digo, a ver si va a ser del torso, ¿sabes? Porque si aparece sin camiseta, tal, estás como enseñando que esa parte no es. Y quizá a lo mejor Claro. pueda ser en esa parte, ya sea en un hombro, ya sea en la cadera, costillas, donde sea, ¿no? Entonces, no descarto que fuera así, pero yo lo que sí que creía es que se iba a caer sí o sí el combate y cada momento que pasa empiezo a pensar que no, porque mover todo esto con tan pocos días creo que sería una pifia y un terremoto demasiado grande para la UFC. También es cierto que si la UFC ya sabe que se le ha caído Conor McGregor, hasta que no tenga el parcheo firmado, no te va a salir con la noticia, porque no te va a dejar una noticia y todos, la mierda, tal. No, te va a salir, te va a decir, no tenemos a Conor, pero tenemos esta cosa, ¿sabes? Entonces, puede estar pasando de todo. Yo confío ahora, antes no, ahora sí que confío en que Conor suba a la jaula. La verdad que es muy interesante lo que comentas. Yo creo que por otro lado también cabe decir, haciendo un poquito de abogado del diablo, defendiendo a Conor, Conor nunca ha salido de un combate, independientemente de tener lesiones y demás. Y de hecho, Dana ha dejado claro muchísimas veces que la principal razón por la que ha admirado a Conor es porque nunca ha dicho que no a un combate. Incluso recordamos la primera vez cuando se lesionó José Aldo, que él recuerda la mítica anécdota, ¿no? Que él bajó recién levantado y le dijo, mira, si consigues que haga el peso, ponme a quien quieras que yo voy a pelear. Entonces creo que al menos Conor, por su parte, si puede, nos va a asegurar ese combate. Yo estoy convencido y de hecho me gustaría. Pero por otro lado, también comentaban por el chat, ¿a quién pondríamos de reemplazo? Se rumoreaba ya, bueno, Volkanovski lo hizo público, que ya se había ofrecido, Volkanovski al rescate, parece que trabaja 24 horas todo el día. ¿Quién podríamos poner, si no, para que la cartera no decaiga tanto? Porque creo que estamos de acuerdo en que no es una cartera súper fuerte en cuanto a nombres. Y más después Yo de que creo cayó. que habría que añadir otra pelea y habría que parchear a Conor. Es decir, tendrías que hacer algo muy grande, quizá algún título. Y aparte, tendrías que meter a un rival para Chandler. ¿Qué rival podrías meterle? Bueno, pues yo te diría alguien del ligero que esté fuera de peso ahora mismo. ¿Quién podría ser? Pues podrías meter a Charles Oliveira, podrías meter a Max Holloway, podrías meter a Justin Gaethje igual, aunque después de ese KO igual sí que no le dejan, no le permiten pelear así como así. Pero hay nombres para parchearlo. La cosa es,
ni metiendo ese parcheo, ni metiendo una nueva pelea, aunque hubiera un título en juego, ya vas a arreglar esto. O sea, el desaguisado, la leche que se mete la UFC es tremenda, ¿eh? Y el pay-per-view. Entonces, creo que van a hacer todo lo posible, darle el tratamiento que haga falta. Yo qué sé, no sé muy bien qué trámites tendrán que hacer, porque al final un médico también te tiene que dejar pelear. Pero imagino que serían más condescendientes en este caso, porque todos tienen la presión de si se cae Conor, se nos cae este evento. Aunque lo reemplaces, se te cae parte de la programación del año que va camino de ser el año más grande de la historia de la UFC en cuanto a peleas, regresos y demás. Es verdad que si no peleara ahora Conor, lo reagendas. Este año va a pelear. Además, tiene 3 peleas de contrato todavía. Pero sería una tragedia. Una tragedia. Y a nivel de infraestructura, tú imagínate, tener que estar moviendo todo lo que están moviendo, mandar contratos, tal, no sé qué, parchear, bueno, organizar un nuevo evento a falta de 20 días cuando también tienes por delante el Alex Pereta Surotaira, tienes el de Arabia Saudí, o sea, es decir, es que no estás solo pensando en ese evento, aunque sea un equipo muy grande el de la UFC, aunque contrates temporalmente durante 2 semanas a otras personas, es un jaleo enorme. Entonces, es tan sencillo como que Conor pelee. Y yo creo que van a empujar todo lo posible para que eso pase. Yo creo que el primer interesado en que esto suceda es Michael Chandler, porque lleva muchísimo tiempo a la espera. Y también lo comentaba Malaguita Eric por el chat, que le sorprendería muchísimo que Chandler aceptase una pelea que no sea Conor, porque creo que ya tiene 38 años, su carrera está a punto de acabar, por mucho que sea un peleador que a todos nos encante y nos dé muchísimo espectáculo. ¿Y tú realmente, Colme, crees que él aceptaría una pelea que no fuese Conor? ¿Estaría dispuesto? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque también lleva esperando 1 año y medio, pero lleva otros 3 o 4 meses de training camp. Yo creo que sí, atando muy bien las negociaciones. Al final, recordemos que Conor viene de varias derrotas. Pues es tan sencillo como decir, ojo, te estoy salvando la cartelera, yo te acepto a quien me pongas, pero me vuelves a poner pase lo que pase con Conor McGregor de aquí a 6 meses. O sea, todo eso es contractual, todo eso se puede firmar y no creo que tuviera problema. Además, Chandler es un tipo que está esperando tanto porque es Conor, pero que también le encanta pelear y era un luchador que se mantenía bastante activo. Después de un training camp largo, no tengo duda de que aceptaría el combate contra quien le pusieran. Eso sí, con condiciones, ¿no? Con letras pequeñas que apareciera por ahí con los McGregor. Eso seguro, al final quiere el cheque y ya que supuestamente lo ha conseguido, lo tiene apalabrado, no creo que lo vaya a desperdiciar. Siguiente tema que queríamos tocar, volviendo a Ilia, que lo mencionábamos antes. No sé si estáis al tanto, chicos, de que se ha mencionado de que Dana White dice que en caso de que peleen Ilia contra Max Holloway, lo más probable es que el BMF no esté en juego. Y hace muy poquito, comentaste, Álvaro, también subiste un vídeo que el BMF era la llave a Conor, porque era un cinturón que podía interesar para una posible superfight después de cara a que la UFC viniese a España y todo lo que teníamos en mente, ¿no?, en torno a ese proyecto. ¿Cómo ves tú el hecho de que el BMF no esté en juego y si crees que eso ya aleja totalmente las posibilidades de ver a Ilia Topuria enfrentando a Conor McGregor? Las posibilidades son remotas ya de por sí, porque Conor sí que le quedan 3 peleas y se acabó. Y ahí ya sí que no va a haber más Conor. La primera de ellas ya está agendada. Te quedan 2 balas nada más. Es verdad que Ilia va a seguir creciendo. Ilia tiene que mantenerse más activo y defender ya el cinturón para despertar de verdad un interés en Conor McGregor, que ya al menos, aunque fuera de aquella manera, al menos lo ha mencionado en una respuesta en un streaming, ¿no? Por lo tanto, el BMF debería de ser el puente. Ahora, ojo, el BMF también y lo comenté en el vídeo, hay que interpretarlo como lo que es un cinturón icónico, es un cinturón volátil. No se defiende así como así, es decir, lo hemos visto que se puede defender, pero también hemos visto cómo te lo pueden coger y decir, vale, tú ya has sido BMF, ya nos pareces un crack, déjamelo un momentito que voy a poner este BMF con estos dos. No es un cinturón que tenga título, digamos, o sea, que tenga un propietario real. El propietario único es la UFC y ellos pueden jugar con él como quieran. Entonces, el BMF lo van a utilizar para la situación que más les compense a ellos. Dicho lo cual, ese BMF, como ellos lo pueden ir moviendo, considero que siempre sería el puente entre Conor e Ilia, pero ese puente lo pueden utilizar cuando quieran. No necesariamente Ilia se lo tiene que haber quitado a Max Holloway. La UFC puede coger y decir, bueno, el vigente campeón, entre comillas, que no existe realmente, tú lo ganas y ya está. Y vuelve a estar, digamos, un poco vacante realmente. Aunque lo lógico es que te den la oportunidad. Pero pueden coger y decir, bueno,
pues el último fue Holloway, pero queremos hacer Bernabéu, Ilia Topuria, Conor de verdad, cosa que me parece muy, muy complicada. Pues venga, abril, por ejemplo, me lo invento. Pues ponemos el BMF, Ilia Topuria, Conor McGregor. Y no tiene por qué habérselo ganado a más Holloway. Pueden jugar con él como quieran. Por eso sigo pensando que el puente real entre Conor e Ilia para que tenga sentido esa pelea es el BMF. Si no, es que no tiene sentido ninguno. O sea, no hay títulos en juego, no va a bajar en la vida a peso pluma. ¿Qué haces? Una pelea subiendo Ilia y Conor entre dos no rankeados. Le tienes que poner algo, le tienes que poner el BMF. Claro. Entonces, sigue siendo el puente. Tiene oportunidades, tiene balas, pero van a ser remotas. Porque al final no creo que se entendería tampoco una pelea como una especie de catchweight, ¿no? Sin ningún tipo de sentido. Entonces, como tú bien dices, utilizar el BMF como herramienta para crear como un señuelo y que esa pelea pues tenga un poquito de sentido, pues sería la opción más viable, ¿no? Pero como tú bien dices, yo también considero que es muy poco probable y que las posibilidades de que veamos a Ilia enfrentando a Conor son prácticamente imposibles. Entonces, eso nos queda con que actualmente el contender que tenemos es Max Holloway, que después de lo que pasó con Justin Gaethje, todo se vuelve muchísimo más interesante, porque creo que muy pocos estábamos planteando la idea de que Max no quedase de esa forma a Justin. Entonces, creo que nos queda un combate muy, muy interesante. ¿Cómo ves tú ese combate, Álvaro? Más Holloway contra Ilia Topuria es un auténtico combatazo. Es una pelea que, sinceramente, creo que ganaría, así de primeras lo digo y no tengo ningún problema, creo que ganaría Ilia Topuria por la utilización de herramientas, por los recursos que tiene. Más Holloway es un rival que a mí me encanta, que creo que engrandecería muchísimo a Ilia, pero a nivel deportivo tendría ciertas carencias. Lo mismo decíamos con Volkanovski, la gente nos tildaba de locos, pero los que hemos seguido toda la carrera de Ilia Topuria, le hemos visto hacer sparrings, le hemos visto en entrenamientos y le hemos visto ya, obviamente, lo que ha visto todo el mundo, cómo ha evolucionado a un nivel super élite. No me cabe duda de que Ilia Topuria, en este caso, intentaría noquear, no tengo ninguna duda, intentaría noquear a más Holloway. Y si se le complicara rápidamente porque no encontrará la distancia y porque Holloway es una mega máquina de volumen, de aguante, de mentón, de todo, si se le complica se lo lleva al suelo y en el suelo lo puede someter perfectamente. No es una descripción de fanboy, es que de verdad es lo que visualizo, es lo que me imagino perfectamente que Ilia podría hacer contra Max Holloway. Obviamente, si le pusieran a Brian Ortega, que es otra de las posibilidades, porque queda todavía para la pelea y Max Holloway puede tener otros intereses, si finalmente fuera Brian Ortega, creo que sería más sencillo, ¿no? Que ahora mismo el rival a batir para Ilia, dentro de los del Pluma, de verdad es más Holloway. Pero las herramientas que tiene Ilia le vienen muy mal a Holloway. O sea, el boxeo de Ilia, que es de golpeo y de meterte y cortarte la distancia, a Holloway se la tienes que cortar, pero como se la corta Ilia lo puede noquear perfectamente, aunque nunca lo hayan noqueado. Y en el suelo no me cabe duda que el nivel de Ilia es bastante superior al de Holloway, pese a que tiene buena defensa de derribo, pero se lo acabaría llevando al suelo y ahí sí que creo que lo podría someter. Justo es algo además que se comentaba mucho, el tema de luchadores como Strickland, como Holloway, como Adesanya, que son fundamentalmente strikers, pero que todos tienen un muy buen juego de suelo, ya no solo para atacar en el grappling, sino para defender derribos y poder imponer su juego, que luego es súper importante. Y lo que comentábamos de Ilia, y creo que es uno de los factores por los cuales es el campeón y por los que todos los que veníamos siguiendo su carrera sabíamos que iba a triunfar, es que es un luchador mega completo, que tiene capacidades en todos los aspectos del juego y que no es un tío unidimensional, que digas, mira, tengo un buen striking y defiendo el derribo. No, señor, puedo pegarte por arriba, puedo llevarte al clinch, puedo llevarte al suelo, te puedo finalizar donde yo quiera. Y creo que por eso Ilia supone un reto tan grande para Max. Y como tú bien dices, yo también creo que Ilia en todo caso saldría a noquear, porque es lo que a él le gusta, sabe qué es lo que vende, le pesan las manos y más siendo un 145. Y en caso de que se le complicase la pelea, sin duda alguna en el suelo, yo también le veo con posibilidades de finalizar. Pero bueno, al final son MMA. Lo bonito de este deporte es que es impredecible y que nunca se sabe. Pero sin duda ha sido una pelea espectacular. Después de, en un caso en el que Ilia consiguiese defender el cinturón contra Max Holloway, ahora mismo en la división, como tú bien has comentado, tendríamos a Brian Ortega como futuro contendiente después de ganar a Yair Rodríguez. Y también tenemos el tema de Movsar Evloev, que ha criticado muchísimo el tema de que Ilia esté para arriba, para abajo, que no esté pendiente de la división. ¿Tú crees que esas serían las dos peleas a hacer para poder posicionarse en una lucha por un segundo cinturón? Sí, ahora mismo sí. Se me ocurre una tercera pelea, que es Aljamain Sterling.
Sterling también se va a postular como un claro candidato a ir a por el cinturón del peso pluma después de subir desde el peso gallo, ¿no? Para dejarle hueco a Merab Dvalishvili. Por lo tanto, esos son los tres nombres: Movsar Evloev, Aljamain Sterling y Max Holloway. Si Ilia se impone a esos tres, creo que a ella sí tendría que subir sin ningún tipo de duda al peso ligero a por el doble cinturón. Pero claro, imponerte a esos tres, lo primero es muy complicado y lo segundo es bastante tiempo. Ilia lo quiere todo cuanto antes, pero ya tiene que ser algo muy, muy mediático, que va camino de ello. Pero ojito, que en Estados Unidos todavía Ilia no es la superestrella que es en Europa o que es en España, y eso lo tenemos que tener en cuenta también, porque las defensas de cinturón te las puedes saltar si eres un peleador extremadamente mediático. ¿Quién se nos ocurre claramente? Sean O'Malley. Sean O'Malley también. Sean O'Malley directamente va a hacer alguna defensa, pero Sean O'Malley es una superestrella en Estados Unidos. Por lo tanto, no creo que tarden mucho en darle la oportunidad de ir a por el cinturón del peso pluma tampoco, ¿no? Que ese es otro de los peleadores que se me ocurren a modo, digamos, reserva o a modo roster de contendientes que Ilia tendría que machacarlos antes del ligero, ¿no? Bien, es cierto que tampoco le puedes hacer 4 defensas. Quizás es demasiado. Después de ponerte a Volkanovski, bueno, o sí, depende un poquito del tiempo. Estaba pensando que Volkanovski en algún momento también se la tiene que llevar, la revancha. No va a ser directa, pero en algún momento se la va a tener que dar la UFC, que le debe varios favores. Entonces, bueno, quizá volver a ganar a Volkanovski, Holloway y otro más sí que te da ya para intentarlo, para intentar ese doble cinturón. Pero bueno, yo si me preguntáis a mí, yo soy partidario de que se quede en el pluma y barra la división, porque además él tenía una cosa que era un corte de peso muy complicado. Y lo cierto es que la semana que estuve en Los Ángeles, en Anaheim concretamente, en su pelea contra Volkanovski, fue una barbaridad lo medido y lo bien que llevó el peso. Lo bien. Sufre que no veas. Pero no se temió que no diera el peso en ningún momento. Incluso se saltaron alguna de las bañeras o alguno de los métodos que hacían anteriormente, porque el doctor Aldo es una mega máquina, es un tío que trabaja codo a codo durante los recortes con el PI, con el director de nutrición, con el director técnico y tal, y llevaron el recorte de peso perfecto. Entonces, una vez ya sabes que puedes llegar a ese peso, yo barriría la división. ¿Cuál es la cosa? Que Ilia Topuria tampoco quiere sufrir tanto con el peso. Aunque ahora lo lleves bien, lo lleves mejor, sigue siendo una barbaridad lo que hace. Entonces, él sí que le interesa cuanto antes poder subir al ligero. Porque él, si no me equivoco, estaba cortando una media entre 12 y 14 kilos, más o menos, había comentado en entrevistas. Yo creo que ha llegado a bajar algo más, ¿eh? Yo creo que ha llegado a bajar 16. Quizá ahora ya se mantenga por debajo, pero que lo haya llegado a hacer seguro. Ahora se mantendrá más fuera de campamento sin tanto rebote para que no sea tan difícil, porque esa última libra es la dolorosa, es la que te lleva al infierno. Pero yo sé de sobra que a él no le gusta. O sea, él sufre mucho y el cuerpo lo llevas muchísimo al límite. Entonces, él piensa que ganando a los grandes, más Holloway, Volkanovski, si hace falta otra vez más Volkanovski, ya te saltas un poco esa cola de contendientes. Yo soy partidario de que sufra lo que tenga que sufrir, pero que barra Sterling, que barra Movsar, que Movsar es una guerra que tiene pendiente clarísimamente. A mí me encantaría que barriera y luego subiera al ligero. Toda la razón. Entonces, ¿tú crees que una vez haga ese barrido en la división, en caso de que le vaya bien, que yo creo que sí, crees que podemos ver un Ilia desarrollando el resto de su carrera hasta el final en 155 libras? O incluso más. Incluso más. No lo descartaría. Sí, yo creo que va a ser un poco Conor en ese sentido de una vez ya has pasado esa barrera del sufrimiento extremo y va a tener mucho dinero, va a tener un poco ya la vida bastante resuelta, ya no quieres sufrir tanto, ya no quieres exponer tu cuerpo tanto al límite. Y se va a ver poderoso además también en el peso ligero y no me extrañaría que intentara alguna en el welter. También te digo que él lo ha trasladado varias veces que no se quiere retirar muy tarde. Y en las MMA esto pasa muy deprisa para los pocos años de carrera que tienen. Entonces habrá que ver cómo se da, porque también quiere hacer sus incursiones en el boxeo. Entiendo que mientras sigue activo en MMA, habrá que irlo viendo, pero yo creo que en el momento en el que dé el paso definitivo de una gran pelea en el ligero, ahí se va a quedar. Claro, yo creo que es inevitable. Los paralelismos con Conor surgen, tal y como comentamos, este tipo de cosas. Son unos proyectos muy parecidos a los que nos planteaba Conor en su momento, ¿no?
¿Tú, Colme, crees o temes que cabe la posibilidad de que Ilia tenga un recorrido parecido en cuanto a Conor, consiga un supuesto doble campeonato, se vaya a boxear y luego le pase un poquito como a Conor, que eso le suponga dificultades de cara a volver a encauzar su carrera en todas las artes marciales mixtas? ¿Cómo ves tú todo eso? Yo en ese caso veo a Ilia más centrado que Conor McGregor. Lo que es verdad es que existen unos paralelismos muy claros entre Ilia y Conor. El primero de ellos, los dos campeones del pluma, ya Conor lo hizo, estuvo a gustito en la división del peso pluma, subió a por el doble cinturón. Estos pasos le quedan por dar a Ilia, pero tiene muchas similitudes, igual que tiene muchas diferencias y muy claras diferencias, ¿no? Como el tema de los valores, de la tranquilidad, de ser alguien que sale o que no sale, de ser alguien más familiar a nivel más extremo como Ilia y más de cuidar el hogar y tal, o Conor McGregor, que ya ha demostrado que sí, que tiene una familia amplia, pero que la fiesta para él sigue siendo bastante prioridad. Entonces, hay ciertas similitudes, sí. Creo que puede seguir los mismos pasos. Ahora, ojo, hay que diferenciar muy bien en el ambiente, en el aspecto mediático. Creo que Ilia puede llegar a tener mejor legado incluso que Conor a nivel deportivo, pero a nivel mediático creo que va a ser casi imposible que lo supere. ¿Por qué? Porque cuando Conor emerge como la superestrella de la UFC había también mucho margen de nivel, había mucho margen del nivel de crecimiento que estaba teniendo el deporte y la UFC en muchos países del mundo. Entonces, él aprovecha ese tirón y se convierte en una mega superestrella. Cuando Ilia ahora emerge como estrella, está todo más consolidado. Ya no eres tanto la novedad de una estrella, sino que la UFC ya tiene diferentes estrellas. Dicho lo cual, creo que va a ser una superestrella Ilia a nivel deportivo y a nivel mediático en Europa y en España, por supuesto. En Estados Unidos creo que está, según me trasladan desde allí, está costando que cale a nivel superestrella. Ojo, ya empiezan a tenerle en cuenta, es un campeón como una estrella. Pero a nivel superestrella, ese paso más que tienes que dar, que es conectar con el público estadounidense, que es el mercado más amplio, ahí creo que está habiendo ciertas barreras. Ahí faltan, se podrá llegar a conseguir, pero sé que no está en ese punto ahora mismo. También es importante que, como tú bien dices, si eres el primero es diferente. Si eres el pionero, pues también vas a tener una forma diferente de entrar, ¿no?, al mercado y en un deporte que está en plena expansión, como era ese momento Sí. las MMA. Y creo que también Ilia lo que está haciendo muy bien es trabajar su inglés, que por lo que he visto en sus últimas entrevistas ha mejorado muchísimo y creo que él es muy consciente de que la barrera del lenguaje es muy importante romperla para poder pues, realizar mejores ruedas de prensa, más entrevistas en medios de comunicación estadounidenses, tener un trash talk afilado de cara a, pues eso, a ruedas de prensa, futuros enfrentamientos. Ilia al menos creo que, como tú bien dices, es muy inteligente, está planteando una estrategia creo que muy acertada para seguir creciendo dentro de la compañía y creo que estamos de acuerdo en que tiene todos los componentes. Es un tío que es bueno en el octágono, es bueno fuera, es disciplinado y creo que tiene todo lo que tiene que tener un luchador para triunfar dentro de la compañía. No me cabe duda que lo tiene absolutamente todo y que va a ser una estrella. O sea, al final pensemos que Conor McGregor va a quedar fuera, Jon Jones va a quedar fuera, mientras Ilia va a seguir peleando y seguramente dominando en alguna división o siendo campeón. Entonces ahí se va a quedar con su espacio. De hecho, uno de los intereses de pelear Ilia con Conor McGregor es quedarse un poco con su trocito de estrellato, ¿no? Con su aura de superestrella, cosa que, como ya hemos comentado, va a ser complicada que se acabe dando, aunque ojalá, porque para las MMA en España sería algo brutal. Pero sí, yo creo que va a ser una superestrella, que va a ser uno de los hombres grandes de la compañía, pero en este caso, hacer las comparaciones con Conor McGregor creo que siempre van a ser odiosas para Ilia, porque son diferentes contextos, porque el carisma y la rapidez mental, agilidad, el inglés que tiene Conor, que es de manera nativa, su estilo de hacer trash talk, su estilo también de combate, todo hizo que Conor se emergiera como una superestrella de la UFC y eso es complicado para que Ilia Topuria lo trate de igualar. Ahora, ojo, Ilia va a ser Ilia Topuria, con un camino diferente y con un nivel deportivo de superestrella. Creo que como peleador no me cabe duda que Ilia Topuria va a ser o ya es bastante mejor que lo que fue Conor McGregor en su prime incluso. Pero a nivel mediático es algo muy complicado de superar. Bien es cierto, y tú lo has apuntado muy bien, Jeste, que el hecho de que haya evolucionado tanto el inglés en tan poco tiempo es que hay un trabajo detrás muy claro de hacia dónde quiere ir, que es a dominar el mercado estadounidense una vez ya tienes dominado el europeo y el español, incluso el hispanoamericano. Lo que pasa es que en el hispanoamericano tiene muchísimo hate por sus enfrentamientos que ha tenido en México con Jair, que sí, que también tiene muchísimos aficionados, porque su estilo de pelea mola mucho, pero en Hispanoamérica tiene bastante hate, que incluso se traslada directamente a los comunicadores por parte de los aficionados. Pero
Yo creo que sí, respondiendo a tu pregunta, yo creo que va a ser el Real Deal, que va a ser el peleador que marque época dentro de la UFC una vez se nos hayan marchado John Jones y Conor McGregor. Yo creo que sí, creo que lo tiene todo. Pero además, yo creo que es importante remarcar lo que tú bien dices, que Ilia va a ser Ilia Topuria, no va a ser Conor McGregor, independientemente de que haya paralelismos, como hemos comentado, de que haya similitudes, incluso en la estética quizá, por los tatuajes o lo que sea, hay que dejar claro que son dos luchadores diferentes, se ve en el juego, en la forma de ser y en muchísimas cosas más. Y volviendo al efecto Topuria que estábamos comentando, es innegable el efecto súper positivo que ha tenido dentro de las MMA a nivel nacional y a nivel europeo. Hemos visto como las promotoras a nivel español, ya sea WOW, AFL, ahora con War MMA, están viendo un crecimiento exponencial y creo que todo se debe también al efecto Ilia Topuria. En breves tenemos el evento que organiza los hermanos Climen, que hace poquito que entrevistaste a uno de los promotores, a Diego, y quería preguntarte, Álvaro, ¿cómo veías el proyecto de War MMA, el proyecto de los luchadores mediáticos y un poquito el concepto que estaban poniendo sobre la mesa? A ver, a mí el concepto me parece súper interesante. Y el hecho de crear estrellas, de crear peleadores mediáticos, creo que directamente es la fórmula del éxito. No, creo que no hay otra. Ahora mismo lo que necesitas es que la gente te llene el estadio, que la gente se interese por ellos. Hay orgánicos, hay seguidores orgánicos que quieren ver simplemente combates y que le gustan las MMA, pero hay otros que lo que quieren es tener héroes o que quieren tener atletas que se sientan representados con ellos. Por eso mismo, que Franco Tenaglia tenga más de 200.000 seguidores solo en Instagram, creo que es algo muy positivo para que la gente quiera ver esa promotora donde él esté peleando. Y por supuesto también que se haya convertido en campeón de BKFC, ¿no? Creo que el concepto es muy acertado. A mí me surge un paralelismo que es lo que está haciendo WoW con todos sus countdowns y sus invidit a su manera, ¿no? Todos los documentales audiovisuales que se está haciendo, que se está apostando mucho por la imagen desde el primer evento. Creo que eso es clave para que se les conozca a los peleadores. Ahora, ojo, también creo que es trabajo de cada peleador hacer que se te conozca, que te trabajes tú tus redes sociales, que te inventes una sección de técnicas, que te inventes una sección de entrevistas, de lo que sea, pero que a ti no simplemente, venga, me dejo llevar, que WoW o que War me metan su cartel, me haga 3 vídeos y ya voy creciendo. No, cúrrate tus redes sociales, es vital. Y yo lo llevo diciendo muchos años, pero ahora más que nunca. El concepto también de los salarios me parece magnífico. Lo que me extrañó mucho, y por eso se lo pregunté a Diego, es que esto sea sostenible en el tiempo. Yo entiendo que sea muy atractivo. Yo entiendo que un patrocinador te pueda patrocinar ciertos eventos, pero creo que sostenerlo en el tiempo sin ningún tipo de ingreso ya tiene que ser alguien muy filantrópico, alguien con mucho dinero que quiera ponerlo a fondo perdido para que eso se sostenga. Entonces me extrañó mucho. El concepto es brutal, pero tienes que rentabilizarlo. Es más, los eventos tienen que ser rentables para que puedan pelear los luchadores y para que se les pueda pagar bien. Yo conozco más o menos los números de WoW. Obviamente hay una parte confidencial que no me trasladan, pero sabiendo lo que cuesta hacer un evento, que es una locura, más un evento como el que estuviste tú de WoW, en WoW 14, es muy complicado que tú pudieras sostener esos salarios con los peleadores ahora mismo. Entonces, el concepto está muy bien, pero creo que primero hay que buscar fórmulas que te sirvan para rentabilizar el evento. Ahora mismo, la más clara es los derechos televisivos, pero estamos en un momento en las MMA y aquí es donde entra la gente y la importancia de que la gente se suscriba, que pague, que haga piña, que haga afición. El problema es que para tener derechos televisivos prácticamente las compañías están pagando o se quedan igualados, cuando el principal o uno de los principales ingresos de una liga privada, digámoslo, de un deporte, es que la tele te pague a ti por emitirte, ¿no? Y esto todavía no está sucediendo. Esto va a suceder en el momento en el que las audiencias sean tan grandes que las propias teles quieran quedarse con eso. Es complicado, pero volviendo a la pregunta, la fórmula la veo muy bonita y ojalá se sostengan en el tiempo, pero la veo complicada. La veo complicada. Lo de los luchadores mediáticos, sin duda. Cada peleador debe de hacer su portafolios, de hacer su dossier, de buscarse las habichuelas para crecer lo máximo posible en redes sociales y luego, por supuesto, que las compañías hagan todo lo posible para promover a estos atletas y contar sus historias. Totalmente de acuerdo y creo que es súper importante todo lo que comentas y que también estamos en un punto que todavía, por mucho que el efecto Topuria haya pegado un primer reventón, todavía está en desarrollo. Es un deporte que tiene que crecer muchísimo, que todavía está en plena expansión y quizás este tipo de proyectos ambiciosos en un principio va a ser más complicado, pero conforme pasen los años puede que sea más viable. Pero sin duda creo que lo que tú dices, ¿no? La parte fundamental sería implicar a la gente
llegar a un público más amplio, más extenso y generar esa implicación, ¿no? Como pasa, salvando muchísimas diferencias con el fútbol, ¿no? En el aspecto de que todo el mundo quiere los derechos televisivos, pues hay un sentimiento de que la gente quiere ver los partidos, de que se vuelve un poquito más amplio. Y creo que quizá, como comentabais en la entrevista, podríamos ver a las MMA dentro de un top 5 de deportes a nivel nacional. Yo al menos creo que puede ser así. Y más por lo que yo veo, sobre todo en mi generación. Al menos a mí me da la sensación. ¿Tú lo ves así también? ¿Pero en qué sentido? En cuanto a un deporte poderoso en España, ¿no? A nivel nacional, que Sí, las MMA son sí, un poder, que tenga sí. ese poder de influencia parecido fútbol, MotoGP, básquet, etc., ¿no? Que esté en ese rango de deportes rey, ¿no? A nivel español. Sé que el fútbol no tiene nada que ver, Sí. es otro nivel, pero creo que yo creo, me da la sensación, ya por lo que veo, por lo que voy comentando con la gente, ¿no? Que antes no pasaba que nadie sabía nada. Ahora ya empieza a notar, ¿no? Que hay esa cosita de, ya más allá de una primera explosión, que sea porque sea algo mediático, por el efecto Topuria en sí, sino que yo de verdad le veo potencial a las MMA para formar parte de un top 5 de deportes rey en España. Sí, sin duda alguna. Yo llevo muchos años repitiendo dos frases de cosecha propia como un mantra para que la gente se les quedara en la cabeza y que creo que eso nos define absolutamente todo y que va a reforzar lo que ahora te voy a decir, que es darte la razón en cuanto a que va a ser un top 5 de deportes más vistos dentro de España. Primero de ellos es que las MMA son el deporte del siglo XXI. Y es el deporte que tienen asimiladas las nuevas generaciones como suyo. Por eso en las redes sociales es donde más se está moviendo las MMA y la UFC. Por lo tanto, al ser el deporte del siglo XXI, esto generacionalmente no va a hacer más que crecer. Es más, los detractores van a ir bajando y los nuevos seguidores van a ir creciendo. Y la segunda es que las MMA son el deporte en el que el favorito es el menos favorito de todos los deportes. ¿Eso qué nos lleva a pensar? Pues que es un deporte tan impredecible, tan loco, tan vibrante, tan emocionante, que va a hacer que cada vez vaya a tener más adeptos. Si a todo eso le sumamos la UFC, todo el trabajo que está haciendo, que es abismal, hay mucha gente que todavía no sabe, no creo, porque ya Topuria lo conocerán, pero no se han metido en el deporte y se van a meter. El margen de crecimiento en España es enorme. Entonces, en redes sociales, por supuesto, que es un deporte que va a ser de los más vistos, un top 3, o sea, incluso detrás del fútbol, porque ¿cómo creas tu contenido para el tenis? Sí, el puntazo de Nadal, muy bien, pero es que aquí no paras de tener contenido todo el rato de WAR, de WoW, de UFC, de Bellator, de One, de PFL, o sea, hay contenido para aburrir constantemente, highlights, caos, tal. Entonces, nos va a hacer que sea súper visto. Solo le veo una cosa que es negativa y que le puede hacer frenarlo. Obviamente, la barrera del deporte que es, un deporte extremo y de contacto, que no todo el mundo va a acabar asimilándolo como suyo o que alguna incluso le va a espantar. Entonces, bueno, no pasa nada, no hace falta que le guste a todo el mundo, ni siquiera el fútbol, ¿no? Le gusta Total. a todo el mundo. Pero en las MMA, yo, o sea, de verdad tengo bastante claro que su margen de crecimiento a nivel, ya no solo UFC, sino deporte, escuelas, etcétera, creo que va a ser brutal, que va a ser enorme, que lo va a posicionar como un top 3 casi seguro, pero la barrera que te iba a decir es que es un deporte estacional. Y me explico, es un deporte en el que dependemos de picos. El primer pico está con Ilia Topuria y su victoria del cinturón. El segundo pico y el más determinante va a ser cuando llegue la UFC a España. Ese va a ser el grande. Ese va a ser el loco, porque todo el mundo ya lo tienes en casa. Vamos a ver qué es esto. Ya no te digo ni que vayan a ir, pero sí que van a interesarse. ¿Qué es esto? Va a estar por todos los puñeteros lados. Ya está, pero va a estar el triple. ¿Cuál Sí, es sí. el problema de esto? Que si en 3 o 4 meses no pelea ningún peleador español, todo vuelve a bajar. La cosa del fútbol, del tenis, de la Fórmula 1 es que tienes todas las semanas constantemente, digamos, el partido o el punto Total. álgido, la carrera, el partido, lo que toque, ¿no? En las MMA las peleas son cada mucho tiempo, entonces hasta que no tengamos muchos luchadores dentro de UFC, porque digan, lo que se ve es la UFC, el resto está muy bien, pero no se sigue de la misma manera, hasta que no tengamos a 7, 8 españoles y estén peleando cada mes, cada 2 meses como muchísimo alguno, creo que esto no va a tener la continuidad que nos gustaría. Entonces no lo puedes colocar en el top porque enseguida te bajan números. Si es constante durante todo el año, ahí sí que vamos a tener un deporte que se va a posicionar entre mínimo entre los 5 más vistos de España. Pues ojalá suceda lo que comentamos, ojalá las MMA sigan creciendo. Creo que lo que tú comentas está súper bien. Y bueno, si se sigue haciendo el trabajo por parte de las promotoras, si siguen creciendo y si conseguimos que el deporte, pues lo que tú comentas, ¿no? Consigamos llevar más peleadores a UFC,
de aquí del panorama nacional, que los Dani Várez, que los Joel Álvarez, que sigan teniendo un papel fundamental. Creo que el camino es ese y tal vez pues se consiga. Yo espero que sí, yo doy fe, yo estoy convencido, creo que sí, creo que con esto podríamos cerrar un poquito, que son casi las 5, sé que te tienes que ir. Y para cerrar, lo último que te quería preguntar, Colme, son 2 cosas rapiditas que es por curiosidad ya mía. Te quería preguntar, ¿cuál es tu luchador favorito histórico y cuál es tu luchador favorito actual? Es una cosa que siempre he tenido curiosidad, que igual has comentado, pero yo no lo sé. Es muy complicado, es una pregunta que yo también hago un montón y se la hago incluso a los peleadores de UFC y es muy complicado sin dar un top, ¿no? Pero venga, por mojarme algo, también te digo, esta pregunta igual me la hace otro y la cambio. ¿Por qué? Porque tengo 3 ahí muy parejos. Ya. Pero a nivel histórico, y volvemos a las perspectivas, tío, depende de qué perspectiva le ponga. A nivel histórico, como peleador que me representara muchísimo, Georges St-Pierre. Porque más allá de que no era el tío más espectacular, los valores, el atleta total, de los primeros atletas de verdad dentro de las MMA, que se cuida muchísimo, sano, con unos valores brutales, buena gente, a mí eso me representa muchísimo. A nivel espectáculo, a nivel de lo que me ha hecho vibrar a mí, Conor McGregor, no me cabe duda. O sea, yo las noches, las madrugadas viendo las peleas de Conor McGregor con mis colegas, no lo cambio por nada. Era una salvajada, como nos volvíamos de locos. Entonces me ha hecho vibrar el que más Conor McGregor. Actualmente, pues probablemente les veamos a los dos enfrentarse. Ilia Topuria, ya no porque sea español, ya no porque les lleve siguiendo toda su carrera, es que me parece un peleador brutal y me encanta verlo. Y más Holloway también, cada vez que pelea, es que no me lo puedo perder por nada del mundo. Entonces, son 2 peleadores que me flipan ahora mismo y que dan puro espectáculo. Hay muchos más, pero bueno, por elegir algunos. Es muy buena respuesta, creo que es perfecta. De GSP me lo olía. Si te hubiese que haber apostado, creo que te habría dicho GSP. Tenías pinta de Georges St-Pierre. Sí, sí, Qué sí. bueno, qué bueno. Pues nada, Colme, darte las gracias una vez más por haberte pasado por aquí. Ha sido un honor. Espero que todos los que hayáis estado en la charla lo hayáis pasado bien. Ya sabéis que luego iré subiendo cositas a YouTube y a las redes para los que no habéis podido estar. Y nada, Colme, muchísimas gracias y espero que nos podamos ver otra vez y charlar tranquilamente. Por supuesto que sí, tío. Muchísimas gracias a ti por la invitación y estamos en contacto. Nos veremos seguro y esperamos verte por WOW también prontito. Claro que sí, señor. Nos vemos, que vaya Un súper placer. bien. Muchas gracias, tío.